hermano Giovanni y su esposa que están con nosotros en esta noche. Sean bienvenidos y todos sean bienvenidos. Nuestro hermano Natanael, que siempre nos ha acompañado también los días miércoles. Y todos sean bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Es un versículo nada más que hay mucho que hablar, que explicar de lo que dice este versículo 18. La semana pasada vimos el versículo, capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Hoy solamente estudiaremos un versículo nada más. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y lo dice así, en esta manera, bajo la dirección de las tres divinas personas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. La semana pasada vimos entonces lo que es en cuanto al sufrimiento, cómo enfrentar el sufrimiento. Y el apóstol Pedro nos indicaba, nos decía acerca de la palabra de Dios, la forma que nosotros queremos enfrentar la situación. A veces por venganza, a veces porque de otra manera, pero Él nos declaró exactamente cómo tenemos que enfrentar el sufrimiento. Y también no olvidando de este versículo, del versículo 18, también sigue hablando del sufrimiento y nos da el ejemplo. En el versículo 18 es un resumen que abarca todo. Declara el Evangelio en forma breve y concisa. Este versículo 18 es un resumen del Evangelio. No olvidar que el sufrimiento sigue presente, porque estamos viendo desde el versículo 13 hasta el versículo 17, y en este versículo 18 también nos sigue diciendo en cuanto al sufrimiento que el Señor Jesucristo, como ejemplo que nos dejó, Él sufrió mucho por nuestros delitos y pecados. Es obvio que Pedro nos quiere decir que luego del sufrimiento hay bendiciones, que es después del sufrimiento hay una bendición por delante. Y eso muchas veces nosotros no consideramos. Después del sufrimiento viene una bendición. Y el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo, después que Él sufrió en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados, todo esto lo que pasó, sabemos todo lo que Él pasó, pagando nuestros pecados, y ahora la bendición está a la diestra de Dios Padre. Él murió, resucitó y está ahora en la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí y por cada uno, todos los que estamos aquí. De manera entonces, ahí está la victoria. Y cuando leemos también en Filipenses capítulo 2, el versículo 5, dice en adelante: que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De ahí sigue la lista, en lo que se despojó de sí mismo, haciendo hombre, se hizo hombre y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el Señor le dio un nombre, y sobre todo nombre. Y ahí dice que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces ahí está la victoria, la bendición. Ahí está entonces lo que es la victoria en el Señor. Lo mismo también pasa con nosotros después del sufrimiento. Después de tantas luchas, después de todos los sufrimientos,
vamos a obtener victoria en el Señor. Nunca vamos a ver la gloria de Dios si nunca vamos a enfrentar situaciones duras. Nunca vamos a ver la gloria de Dios si nosotros no nos sometemos al sufrimiento. Si nos huimos al sufrimiento, no hay victoria. Si no queremos someter al sufrimiento, entonces nunca vamos a ver la gloria de Dios. Nunca vamos a triunfar y nos vamos a gozar. Pero cuando nos sometemos al sufrimiento, como también nuestro Señor Jesucristo aguantó hasta el final, hasta tal grado, ya cerca de la muerte, cuando dijo: mi espíritu está triste hasta la muerte. Y así en esta manera también, para pasar luchas y pruebas en la vida, siempre no quisiéramos pasar. Pero cuando nos sometemos, cuando recibimos de lo que viene y damos gracias a Dios, Él nos va a fortalecer y vamos a triunfar y vamos a ver muchas bendiciones. Así que la gloria es para el Señor Jesucristo. Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó, y ahora está a la diestra de Dios Padre. La primera parte, son 4 partes, vamos a ver hoy, en esta noche, a través de este versículo. La primera parte que nos dice ahí en el versículo 18, que dice la palabra del Señor, dice: porque también Cristo padeció. Porque también, esta es la parte muy importante, porque esto nos está conectando con los versos atrás, los versos del versículo 13 al versículo 17, y nos está conectando, nos está poniendo como ejemplo el sufrimiento, y nos dice: porque también Cristo, dice, padeció. Y la palabra clave aquí en este versículo: una sola vez. Entonces podríamos decir, la obra de Cristo es completa, porque es única. Es única. El sacrificio de Cristo es único y no necesita que se repita otra vez. Es decir, que Él hizo totalmente bien delante de la presencia del Padre. Así que cuando recordamos entonces de lo que nos dice que es una sola vez, ahí, si desea subrayar ahí en su Biblia, una sola vez, es la palabra que tenemos que encontrar la idea y que tenemos que saborear, porque una sola vez entró ante la presencia de Dios para cancelar el pecado de toda la humanidad. La palabra también nos recuerda que Él también sufrió injustamente en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que constantemente repetir los sacrificios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que repetir constantemente el sacrificio, y no solamente, es decir, no es para todo el pueblo de Israel, sino que solamente para una familia, porque el sacerdote tenía que llevar un sacrificio, pedir perdón a Dios por el pecado de una familia. Y el sacerdote no puede hacer totalmente, digamos, generalmente, sino que constantemente tiene que estar repitiendo la repetición constantemente. Cristo fue la ofrenda perfecta, sin defecto, y también el sacerdote sin pecado. Él se presentó delante de la presencia de Dios como sacrificio. Hizo el sacrificio por Él, es decir, como un sacrificio totalmente, que sacrificando su cuerpo por nosotros. Y ahí entonces la bendición de Dios.
que nos dice. Por eso es que cuando leemos Hebreos, ahí encontramos un montón de lo que nos dice la palabra de Dios acerca del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Miremos algunos versículos ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice Hebreos 7, 27. Porque no tiene necesidad cada día como aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y aquí nos está diciendo este versículo, no así como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes y los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios primeramente por ellos mismos, por el pecado de ellos mismos, antes de ofrecer el sacrificio de otros, del pueblo. Sin embargo, el Señor se ofreció a sí mismo, porque Él no tiene relación con el pecado, con el mundo, porque Él fue santo y sigue siempre santo para la gloria de su santo y bendito nombre. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 28, también nos dice ahí la palabra de Dios, 9:28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y lo estamos esperando, el Cristo de la gloria. Esa es la bendición de Dios. Y ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 11, 10:11 dice en adelante: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, otra vez más que constantemente escuchamos una sola vez, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahí entonces, en primer lugar, regresando ahí en 1 de Pedro 3:18, una sola vez. No se puede repetir el sacrificio de Cristo. Algunos que tratan la manera de cómo pagar una parte del sacrificio que ellos están haciendo para pagar una parte del pecado, están ofendiendo al Dios de la gloria. Están rechazando el sacrificio de Cristo, como que dice que Cristo no hizo el trabajo bien. La obra de Cristo no es completa entonces para ellos. Pero la obra de Cristo, que la Escritura nos dice, la obra de Cristo es completa, porque es única, una sola vez, y no se puede repetir como para decir para que otros va a interceder por nosotros, va a pagar parte de nuestro pecado también. De manera que por eso es que la palabra de Dios dice: en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Así que la bendición de Dios, esa sería la primera parte que dice una sola vez. Una sola vez entró. En cambio, los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, día tras día ministrando, y nunca pudieron pagar el pecado, nunca pudieron hacer algo. Solamente pudieron interceder por el pueblo. Sin embargo, una sola vez, Cristo de la gloria entró ante su Padre, llevando el pecado de toda la humanidad,
y Él nos llevó ante la presencia del Padre Celestial. La segunda parte, entonces, la obra de Cristo es completa porque es sustitutiva. Es decir, que lo que sigue diciendo aquí en el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez, ya vimos, por los pecados, el justo por los injustos, que sería la segunda parte, el justo por los injustos. Cristo fue vicario. La palabra vicario viene de dos, vi es dos, y entonces vicario se puede también explicar así, que es vicario porque ahí está en el versículo, dice: por los justos uno, dos, y por los injustos. O se puede decir también que Cristo murió en la cruz del Calvario, y también nosotros morimos con Él. Hablando así espiritualmente, morimos con Él. Dos, Él y nosotros. Dos. Y entonces, por eso es que es vicario. No sé si están entendiendo en esta noche. Y entonces, aquí nos está diciendo la palabra del Señor que fue vicario. Significa sustitutivo, lo que nos indica que tomó el lugar nuestro. Por eso es que Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no había remedio para nosotros, los humanos, la humanidad. Ya no había remedio para poder salvar, para poder alcanzar la misericordia de Dios por el pecado. Pero he aquí entonces de lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 versículo 23. También dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, mas la dádiva en Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces la dádiva, el regalo que Dios nos está dando. Ahora es muy importante esto, lo que es el que murió por los justos y por los injustos, vicario. Él lo hizo todo totalmente, completamente bien. Y hoy en día la humanidad han cambiado el sentido de la palabra. Tratan la manera de cómo interpretar mal la palabra de Dios, y están ofendiendo al Dios de la gloria. Por ejemplo, si le dan un regalo al hermano José Luz, un regalo para el día de su cumpleaños, ¿cuánto le está costando el regalo? De todo corazón un hermano se acerca y le da un regalo. El hermano no tiene nada que pagar como para decir cuánto tengo que dar a cambio del regalo, porque el otro de todo corazón le está dando un regalo y le dice: hermano, felicitaciones por su cumpleaños, aquí he traído su regalito. Y él está dando de todo corazón. ¿Qué es lo que tiene que decir él? ¿O qué tiene que decir usted, hermano? Muchas gracias por mi regalo. Nada más. No tiene que decir: bueno, es que usted pagó bastante, mejor le voy a dar tal vez unos 100 quetzales para recompensar el regalo que usted me está dando. Seguramente gastó tal vez 400 quetzales. Estaría ofendiendo a su amigo, porque él está dando de todo corazón. Asimismo también el Dios eterno, que nos ha regalado la salvación totalmente sin ningún costo, por los justos y por los injustos, nos ha regalado la salvación, la vida eterna, el regalo que Él nos ha dado. Hoy en día algunos tienen que ser
así como romerías, que tiene que cargar no sé qué, y para pagar una parte del pecado. Están ofendiendo al Dios de la gloria, como que están diciendo a Dios: Señor, la salvación, el costo de la salvación es bastante grande, pero te voy a pagar una parte. Jamás el hombre va a pagar una parte de la salvación, porque la salvación es gratuita. No solamente Él murió una sola vez, y luego también dice por los justos y por los injustos. El regalo que nos está dando el Señor, o que nos ha dado el Señor, es totalmente gratis. No se puede pagar. Y lo que nosotros hacemos, que estamos adorando, que estamos siempre constantemente escuchando la palabra de Dios, es crecimiento espiritual, y de gratitud alabamos a Dios, no porque estamos pagando algo de la salvación, sino que por gratitud, porque Dios ha hecho maravillas en nosotros. Ningún hombre puede pagar la salvación, o bien de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos dio el regalo totalmente. Así que la bendición de Dios, algunos han entendido así también dentro del ámbito del cristianismo, cuando dice: bueno, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, por mi salvación. Y luego nos dice lo que dice Efesios 2, 8 y 9, donde dice la palabra de Dios: no por obra, para que nadie se gloríe, sino que dice la palabra de Dios, sino por gracia sois salvos. Por gracia, por misericordia, porque el regalo de Dios es totalmente de una grande bendición. Y por eso decimos: la obra de Cristo es completa, porque es sustitutiva, que está dando la bendición de Dios a cada uno. Tomó el lugar de cada uno de nosotros y nos ha dado un regalo. El hombre no se puede salvar por sus buenas obras, ni por los sacrificios que haga, ni por los sacrificios, nada. Si nosotros hacemos buenas obras, es por la fe, es por gratitud, es porque le amamos a Dios. No estamos diciendo a cambio de la salvación. Jamás vamos a pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Lo único que pudo satisfacer la ira de Dios sobre el pecador fue el sacrificio justo, es decir, Cristo en la cruz como sustitución por muchos pecadores. Así que todo esto, no hay otro hombre bajo el cielo, bajo la tierra, o sea, sobre la tierra, mejor dicho, que sí va a hacer algo por la humanidad. Y además de todo esto, no hay uno sobre la tierra que va a dar su vida, digamos, de lo que es de un hombre justo, y no digamos del injusto. Ninguno. Pero Cristo sí dio su vida directamente por los justos y por los injustos. En realidad, ¿por qué está mencionando ahí la palabra de Dios los justos? Porque algunos dicen: es que yo no he hecho nada, yo he trabajado así, yo siempre he respetado, siempre... Bueno, hay justificación para que no se quede atrás de todo esto. Por eso es que la palabra de Dios está abarcando todo esto por los justos y por los injustos. En realidad, dice la palabra de Dios, no hay justo sobre la tierra, ni siquiera uno. Pero Cristo nos dio la justicia, nos justificó, nos dio la bendición por medio del sacrificio en la cruz del Calvario.
La segunda parte. La tercera parte, la obra de Cristo es completa porque nos lleva a Dios. Sigue diciendo ahí el versículo 18, para llevarnos a Dios. Hermanos, otra vez más en el Antiguo Testamento, solamente una vez al año entraba uno nada más, el sumo sacerdote, delante de la presencia de Dios. Y los sacerdotes se acercan también a la presencia de Dios, pero no tanto. Y el pueblo, ninguno de ellos no estaba autorizado para acercar ante la presencia del Señor, porque la presencia de Dios era totalmente que solamente el que no tenía pecado para presentar delante de la presencia de Dios. Aún el sumo sacerdote, si él no estaba bien delante, es decir, que había pecado en él, ahí se quedaba fulminado. Ahí quedaba en el lugar santísimo, muerto. Pero ahora Cristo Jesús, aquí ya no hay digamos jerarquía como para decir el sacerdote, el sumo sacerdote, sino que ahora dice la palabra de Dios, Él nos ha llevado ante su presencia. Cristo dice, para llevarnos a Dios. Cristo de la gloria, en la muerte en la cruz del Calvario, nos llevó, nos acercó ante la presencia del Dios eterno. Esa es la bendición de Dios. Cristo hace posible nuestra cercanía a Dios. Ante la presencia del Señor, cerca estamos. Ahora, desde ahí, desde que nos levantamos en la mañana, doblamos nuestras rodillas ahí en nuestro hogar, ya entramos directamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un mediador. Ya no necesitamos, el mediador fue Cristo Jesús entre Dios y los hombres. Él es el que fue el mediador. Y ahora nosotros que tenemos acceso para entrar hacia el trono de la gracia de Dios, que podemos comunicar con el Dios de la gloria a través del sacrificio de Cristo. Y por eso oramos. Y a veces cuando hay problemas pedimos oración para que nos vamos a ayudar y vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Y esa es la bendición de Dios. El Señor Cristo Jesús, el sacrificio en la cruz, nos acercó ante la presencia del Padre. Que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote se acercaba una vez al año, mientras que ahora todos nosotros tenemos la bendición. Si es que reconocemos el favor de Dios constantemente, ahí estamos en comunicación, hablando con Él. Y otros tal vez no han entendido esto y pasan días y días sin hablar con el Señor. Ya estaría despreciando el regalo. Qué bendición que platicamos con Él, nos enamoramos y estamos enamorados y estamos platicando con Él todos los días, cantamos el nombre, le damos toda la honra y la gloria, lloramos, sentimos su presencia, porque tenemos acceso de entrar hacia el trono de la gracia del Señor. Esa es la bendición de Dios que nos dice este versículo. La otra parte que está en el versículo siempre que estamos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, porque venció la muerte. La resurrección de Cristo es el centro y suma del Evangelio. Para seguir, por eso es que la palabra, el Evangelio, es poder de Dios. Las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios nos ha
encargado llevar las buenas nuevas, buenas noticias. Hermanos, esta es la bendición de Dios, que podemos comunicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque es poder de Dios. Él nos ha otorgado y nos ha delegado autoridad para poder anunciar las buenas nuevas. Por la muerte de Cristo, y que ahora está en la diestra de Dios Padre, y lo que dice el versículo, también muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Quiere decir que en la carne llevó todo para dejar todo en la cruz del Calvario, y en el Espíritu, vivificado en el Espíritu, porque Él está en la diestra de Dios Padre, y nosotros también estamos vivos, y por eso cantamos, por eso predicamos, por eso anunciamos las buenas nuevas del Evangelio, porque Él nos ha dado la autoridad. Y si leemos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, el versículo 19 en adelante, donde dice: por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. De manera entonces, todo lo que nos está diciendo el Señor de la gloria, que nos ha otorgado, nos ha dado la autoridad para poder llevar las buenas nuevas, porque lo estamos haciendo en el Espíritu. A veces sufrimos en la carne, también aquí, pero en el Espíritu nos gozamos, nos deleitamos, como vimos el sufrimiento la semana pasada, que no quisiéramos actuar así, como decía el apóstol Pedro, de los versículos 13 al versículo 17. Pero por causa de Cristo tenemos que someter también a la voluntad de Él y sufrir por amor a Cristo. Y así como Él nos enseñó como ejemplo, también nosotros también lo tenemos que hacer. Así que en el nombre de Dios sea glorificado siempre en nuestras vidas. Dejo el tiempo en este momento, si algún hermano que tiene una pregunta o algo que ampliar lo que estamos diciendo. Esta es una grande bendición cuando estudiamos detenidamente de la palabra de Dios y encontramos bastante enseñanza. A veces solamente un versículo nos dice un montón, y a veces tenemos que utilizar 3 o 4 o 5 versículos, pero tiene que ver de lo que está llevando el control de la palabra del Señor. El tiempo para ustedes, si alguna aclaración o preguntas, o bien puede hacer un comentario. Sí, hermano. 2. Permite primero el hermano, después usted. Gracias al Señor por el mensaje de esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que el hermano pastor da de hacer preguntas y que contestemos. Yo no sé, hermanos, ¿qué entendieron ustedes del versículo 18 que leímos? Yo le voy a leer de nuevo y voy a decir lo que yo entiendo. Dice la palabra de Dios, versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo es el Señor, los injustos somos nosotros, y por nosotros padeció el Señor. Y dice aquí, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Fíjate bien, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Hay distintas maneras de interpretar la Biblia. Unos piensan de un modo, otros piensan de otro. Un hombre me dijo: Cristo no murió, me dijo. Así me dijo: Cristo no murió, me dijo. Pero lo que dice muerto, dice en la carne. ¿Murió Cristo o no murió, hermano? Sí, amén. Sí, murió. Y dice aquí, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, hermanos, Cristo sí murió
por los injustos, y dice, para llevarnos a Dios. Exacto. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, de vida espiritual, y debemos tomarla muy en serio. Nuestra salvación, hermanos, es el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. No tengamos en cuenta, hermanos. Hay gente que dice, tal vez sí, así dice la Biblia, así dice el pastor. No, hermanos, la palabra, leamos la Biblia. Amén. Aquí está, hermanos, la vida eterna, dice. Aquí está todo, hermanos. No creamos en lo que el hombre dice, porque el hombre piensa de una manera, otro piensa de otro piensa, y por último pues nos confunden. Sí. Unos nos anuncian de un modo, otros nos anuncian de otro modo, pero si vamos a la Biblia, yo digo a la Gloria a Dios. Yo solamente creo lo que dice Dios. Amén. El segundo, hermanos, quiero decirles una cosa. Yo no iba al servicio, voy a Santa Cena, pero me fui a ver a mi hermano. Mi hermano tiene 92 años y está enfermito. Yo no hallaba qué hacer. Dije yo, ir a la iglesia Santa Cena, pero tengo la oportunidad de ir a ayudar a ver a mi hermano. Y dije yo, Señor, no hay qué hacer. Pero dije yo, quiero ver a mi hermano, no sé que se muere, ya no lo voy a ver. Y el Señor me dio la oportunidad de ver a una persona. Y le dije, la gente no sabe, le dije, pero está perdiendo. No quieren aceptar al Señor. Y dije a una persona, usted aceptó a Cristo, no me dijo. Pues no sabe que está perdiendo. Sí, claro. Ahí le dije, algún día vamos a dar cuentas al Señor, le dije. Hay 3 libros, le dije. El libro de la ley, le dije. El libro de la memoria, le dije. Y el libro de la vida, le dije. Donde estamos escritos, pues no aceptaba al Señor. La Biblia dice que el que no aceptaba a Cristo no está escrito en el libro de la vida. Y al buscarlo ahí no lo encontraron, dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Así es. Hermanos, la vida espiritual es este. Leer este libro es un compromiso con Dios. Y hermanos, el libro de las memorias es donde está todo lo que hemos hecho en la vida, ya sea bueno o malo. Ahí está todo. Así es. Lo que hemos hecho bueno, ahí está. Lo que hemos hecho malo, ahí está. Y el libro de la vida dice, escrito nuestro nombre. Y hermanos, como les digo, el que no sale escrito, dice la Biblia, en el libro de la vida va a ser lanzado al lado del fuego, y el Señor nos bendiga en su noche. Amén. Amén. Bueno, nuestro hermano mencionó una palabra que en Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en adelante, donde dice, ¿cómo escaparemos nosotros? De que está, ¿cómo fue la palabra? Si descuidamos una salvación tan grande. Capítulo 2, versículo 3. 2. Hebreos 2, versículo 3. Ah, bueno, 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Una salvación tan grande. Sí, exacto. Gracias, hermano. Pues una salvación tan grande que estamos viendo aquí, de lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra del Señor una sola vez. Y no hay repetición. Hoy en día muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que están repitiendo el sacrificio de Cristo y no están en la verdad. Gracias, hermano, por su comentario y lo apreciamos mucho también. ¿Es nuestro hermano José? Sí. Como dice el canto, hay que de su trono al pesebre, al Calvario, que fue inmolado por los sucios pecados, con todos los sucios pecados de la humanidad. Entonces, si Él hizo eso, yo creo que lo que Él espera es que nosotros lo adoremos, lo sirvamos, lo respetemos, lo adoremos, ¿no? Pero nosotros como ingratos en ocasiones que somos, solo cuando estamos en mal, estamos usando, y cuando estamos bien, ni siquiera nos aportamos. Amén.
Sí, hermano. Solo quiero comentar algo acerca del sacrificio del Señor, ¿verdad? Tan lindo, nuestro Padre Celestial, porque dice que le dio toda la autoridad al Hijo, o sea, nosotros somos favoritos. Pero Él lo ganó a través del sacrificio, porque quiero leer aquí en Apocalipsis que dice que no se halló a ninguno digno de desatar los sellos. O sea, en los sellos que menciona el Apocalipsis están todos los misterios, ¿verdad?, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y ninguno dice que podría ver abrir los sellos. Dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1 en adelante, dice Juan, yo vi, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Es una gran obra que vino a hacer el Señor, hermano, aquí a la tierra. No solamente la salvación, sino que le fue dado toda autoridad. Amén. Amén. Como Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿verdad? Y la conclusión que a veces otras personas dicen: no, si Cristo no es Dios. Qué equivocado, ¿verdad? Porque nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Amén. Amén. Bueno, solamente de el único miembro visible de las 3 divinas personas, el único miembro visible, Cristo Jesús. El Padre jamás se ha visto. El Espíritu igual. El miembro visible es Cristo Jesús. Se dejó ver. Y por medio de cuando se humanó, ¿verdad? Ahí donde se dejó ver. Y por eso Él dice de que le dijo a Felipe, ¿sí, hermano? Disculpe, hermano, ahorita que usted mencionó que la única persona visible es Jesucristo. Ajá. Pero me surgió una duda. Sí. La palabra dice que cuando Jesús salió de las aguas, cuando Juan el Bautista lo bautizó, Ajá. entonces se dejó reposar El Espíritu. una paloma Ajá. que simboliza el Espíritu Santo. Ajá. Pero yo no sé, quisiera que usted me ampliara esa parte. Bueno, es el testimonio ahí en capítulo 3 de San Mateo. Ahí habla siempre también lo que es cuando fue bautizado por Juan Bautista, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Como dice, este es mi hijo amado, con quien tengo complacencia, a él oí. Entonces, esa es la confirmación del Padre, es la voz del Padre, pero no se dejó ver. ¿Ya? Es la voz nada más. Y no se vio directamente, ¿verdad?, el Padre Celestial, sino que fue la voz del cielo. Y también
el Espíritu Santo reposó como símbolo de paloma. Entonces no se dejó ver, dirán, que el Espíritu Santo directamente, sino que solamente como un símbolo. Y hoy en día que estamos viendo el símbolo del Espíritu Santo es paloma, ¿verdad? Pero en realidad no es paloma, sino que es una forma de símbolo. Y cuando estamos hablando de símbolo no es real, sino que es una símbolo, como una forma de que está representando, pero no lo es directamente. Entonces, la paloma del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero no se dejó ver también. Y la voz del Espíritu Santo se deja escuchar, porque en el capítulo Hechos, capítulo 13, el versículo 3 y 4, donde habla la palabra de Dios, de que habló el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, que tenían que tomar a Pablo y a Bernabé para ir a hacer tal trabajo. El Espíritu Santo le habló. Lo mismo Felipe también, cuando estaba para ir a dar la palabra de Dios a aquel hombre eunuco, también el Espíritu Santo le habló: acércate al carro. Pero no vio directamente la persona de Cristo, del Espíritu, sino que es la voz del Espíritu. Hoy en día sigue hablando el Espíritu, pero no podemos ver como Cristo de la gloria. Nosotros no hemos visto también en persona a Cristo, pero sí se dejó ver en aquel entonces, y por eso hay evidencia, y por eso estamos viendo de la predicación de la palabra de Dios, porque hay testigos oculares, como los 12 apóstoles y otros más, de que son testigos oculares, y que por eso es que la autenticidad de la palabra de Dios, y cada vez que leemos las cartas paulinas, o cartas, por ejemplo, aquí la carta de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, y dice la palabra del Señor: apóstol de Jesucristo. Y entonces, apóstol de Jesucristo, se identificaban así directamente: apóstol de Jesucristo. No apóstol de tal persona, ¿verdad? Sino que directamente de Cristo. Entonces, así, en esta manera, el Espíritu Santo sí habló, y sigue hablando el Espíritu Santo, pero no podemos ver directamente la personalidad, ¿verdad? La persona de Cristo, del Espíritu. El Padre también. Solamente la única persona de la segunda Trinidad, de las tres divinas personas, fue Cristo, que se dejó ver, pero se tuvo que humanar para poder ver. Si no, no se puede ver, porque Él es santo, santo, santo. Por eso es que los querubines, serafines del capítulo 6 de Isaías decían: santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso. 3 veces santo. Imagínense, 3 veces santo. Tan solamente una vez santo, y luego otra vez y otra vez, 3 veces santo. Por eso dice de lo que es Dios Todopoderoso, que es inaccesible, es decir, que no se puede ver. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Gracias, hermano, también por su inquietud, porque también nos ayuda también para poder, no sé si quedó claro. Muy bien. Hay otro hermano o hermana que desea también tal vez alguna pregunta o algo que no ha quedado bien. Si no, en esta noche damos gracias a Dios. Esperamos que hayamos aprendido de la lección. En la otra semana, el día miércoles, si Dios así nos va a permitir el tiempo y la vida, vamos a ver lo que es el infierno. El versículo 19 y versículo 20, entre 8 días. Porque dice que Cristo bajó
hasta las profundidades y predicó a los espíritus encarcelados. Y vamos a ver otra lección más en cuanto a esto. 2 versículos vamos a estudiar entre 8 días y vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del infierno. Que Dios tenga misericordia de nosotros y Dios bendiga también al hermano que está con nosotros, que viene con nuestra hermana Norma, que le damos la bienvenida también. Siempre lo esperamos en este lugar. El tiempo con nuestro hermano Héctor.